vamos a estar viendo es un tema un poco extenso que trata sobre procesos biotecnológicos. Se van a relacionar también con lo que vimos anteriormente con ustedes en lo que tiene que ver con los productos agroindustriales generados. Sin embargo, aquí se pueden ocupar también otro tipo de células, como células vegetales, animales. Y aquí va a estar involucrada la tecnología de bioprocesos, o también conocida como tecnología de fermentación, que va a ser muy importante y va a implicar, como hemos visto en todas las aplicaciones de la biotecnología, el componente bio. Es decir, que implica células vivas completas que pueden ya no ser solo de microbios, como en el caso de microbiología agroindustrial, sino también células de mamíferos, células de plantas o pequeñas plántulas, orgánulos o enzimas como biocatalizadores, cuyo objetivo, como ustedes saben, es producir algún producto o servicio de interés, ¿no es cierto? Entonces se van a tener algunos cambios químicos, físicos, a nivel de sustrato y generando de tal forma un compuesto de interés. Me parece que ya se están uniendo un poco más de estudiantes, no sé cuántos están ahorita, son 20 estudiantes. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que los Inge, objetivos... Sí, disculpe que le moleste. ¿No nos va a grabar esta clase? sí, ya les... Ahorita ya empecé a grabar. Sí, ya se está grabando, creo. Gracias, Erika. Inge, disculpe, tomo lista. Buenas tardes. Buenas tardes, no les tomé lista, pero queda el registro de los estudiantes que se conectaron. Entonces están ahorita justamente 19 estudiantes conectados. Y bueno, luego yo genero el reporte de las personas que se conectaron a la reunión y con eso ya tenemos el listado de personas conectadas. Ahora no les tomé directamente porque ya perdimos bastante tiempo entre los problemas que hubieron de conexión. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Entonces aquí vemos los objetivos de aprendizaje que van a ser parte de los bioprocesos y vamos a tener como objetivo brindar al estudiante la definición de procesos biotecnológicos o también conocidos como bioprocesos. Van a haber una serie de etapas que comprenden estos bioprocesos y estas etapas van a ser comunes dentro de todos los bioprocesos. Por eso que van a haber algunas etapas que se van a revisar con ustedes. También vamos a hablar sobre la importancia que tienen estos bioprocesos en la industria biotecnológica y vamos a ver también estos bioprocesos ya a una escala más grande. Se trabaja siempre en escala primero laboratorio, después se escala un poco más a escala planta piloto y posteriormente ya llevamos a una escala industrial. Siempre sufre este proceso el escalamiento, entonces no es que directo se va a aplicaciones industriales, sino que siempre vamos a seguir un proceso primero a nivel de laboratorio y después ya a escalas mucho mayores. Se debe controlar, como ya hemos visto en el caso de microorganismos, una serie de variables, ¿no es cierto? La temperatura, el pH, también el medio de cultivo que se va a estar ocupando. Entonces, son algunos de los parámetros que se tienen que considerar y que van a ser necesarios de tomar en cuenta para poder escalar. Tenemos igual que la futura sostenibilidad es esencialmente importante y por eso se ocupan estos bioprocesos. Se pueden estar ocupando diferentes tipos de sustratos, como pueden ser materias primas que resultan del desecho de algunas industrias, como por ejemplo el suero lácteo, el suero también de quesería o el suero de mantequilla. Y parte de eso es una tesis que estamos trabajando actualmente con una de las estudiantes de octavo semestre, que tal vez ustedes le conocen, Gina González. Con ella estamos trabajando obtención de proteína unicelular de Cluberomyces marcianus a partir del lactosuero. Eso ya se está haciendo, entonces igualmente es un bioproceso que estamos trabajando. Como ustedes ven aquí, el bioprocesamiento se define como
las múltiples formas que van a implicar también una serie de reacciones complejas que van a estar involucrados organismos vivos. Habíamos hablado que en todas las células vivas están los biocatalizadores o las enzimas. ¿Qué eran estas enzimas? Wendy. Sí, sí me escucha, Inge. Sí, yo lo escucho. Era una proteína que aceleraba una reacción química. Ya, gracias, Wendy. Eran proteínas, ¿no es cierto? Estructuralmente eran proteínas que estaban encargadas de acelerar reacciones químicas al interior de las células. Habíamos hablado con ustedes del metabolismo, ¿no es cierto? Y dentro de las rutas metabólicas, que eran un conjunto de reacciones químicas, teníamos involucrados ahí en cada una de las reacciones una enzima en cada reacción de producción de productos a partir de sustratos. Iba a estar una enzima involucrada en cada una de las fases del proceso. Entonces, con eso teníamos que van a estar aquí igualmente involucradas las enzimas que son parte de las células vivas y van a ser las reacciones que se generen dependientes de condiciones físicas. Entonces aquí hablando de condiciones físicas será la temperatura que se esté manejando en el proceso, el pH, la actividad del agua, todo eso será sumamente importante de tomarlo en cuenta, y también de parámetros químicos como la composición del medio de cultivo, que se le suministre suficientes macro o micronutrientes al microorganismo y a las células vivas en general que se utilicen dentro de estos bioprocesos, de tal forma que tengamos, como vemos aquí, un rendimiento exitoso de un bioproceso, una generación asimismo de compuestos en suficientes cantidades dentro de los bioprocesamientos. Y aquí tenemos, como podemos ver, el objeto de estudio es parte de la biotecnología. Habíamos hablado que el prefijo bio significa vida, es decir, que van a estar involucradas a fuerza aquí o células vivas de macro o microorganismos, y también pueden ser también compuestos, orgánulos de organismos vivos que formen parte de un proceso biotecnológico. Entonces, es conocido como la biotecnología, que son tecnologías vivas, donde vamos a estar ocupando como biofábricas las células vivas. Entonces podemos ocupar células microbianas, vegetales, animales, con el fin de producir bienes y servicios para, como ya hemos visto, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, y de esa forma se ocupan también los bioprocesos. Entonces, ¿qué estudian los procesos biotecnológicos o también conocidos como bioprocesos? Van a ser diferentes operaciones que se van a estar realizando con el fin de obtener una molécula o un producto más complejo a partir de un sustrato que se va a estar ocupando. Entonces ese sustrato puede ser biomasa vegetal, animal o microbiana. Entonces los diferentes tipos celulares pueden estar tomando del sustrato los nutrientes que necesitan para generar mayor cantidad de células y también generar también su metabolismo, y como parte del metabolismo la sustancia de interés que se requiera. Entonces vemos aquí que en procesos biotecnológicos se pueden estar ocupando células vegetales, animales o de microorganismos, y generando asimismo una gran variedad de productos dentro de estos procesos biotecnológicos. Podemos generar compuestos de tipo fármacos, compuestos también alimentarios, si se trabaja igualmente, como ya hemos visto, por fermentaciones, ¿no es cierto?, manteniendo condiciones anaeróbicas, logramos fermentaciones alcohólicas con Saccharomyces. Podemos generar también proteínas como las enzimas como parte del proceso, y también, bueno, otros productos de fermentación. Lo que se busca es generar moléculas o productos que sean útiles para las personas y para la sociedad. Entonces se habla de que un bioproceso va a ser cualquier operación que se puede estar dando tanto a escala laboratorio también como a escala
gran escala o escala de miles de litros, que involucre la transformación de un producto, de una materia prima, de un sustrato, mediante acción de microorganismos, cultivos de células, tanto animales como vegetales, en productos que sean de interés. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Tenemos que la tecnología de los bioprocesamientos surge a partir del uso de microorganismos para producción de alimentos, como ya hemos visto, algunos yogures, leches fermentadas, salsa de soya, algunos productos industriales. Entonces es así como se generó inicialmente las aplicaciones de los procesos biotecnológicos o bioprocesos. Entonces podemos ver más o menos de la escala del tiempo de cómo ha ido evolucionando esta serie de bioprocesos, y tenemos primero, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, en la biotecnología tradicional, donde se habla de productos de fermentación como la cerveza, el vino, el pan, el yogur y el queso, que surgieron, como hemos hablado, del empirismo. ¿Qué quería decir esto del empirismo? Andrea. Anthony. Bueno, esto estaba basado, creo principalmente, se daba esto en la biotecnología tradicional, que principalmente mediante los conocimientos de conservación, se podría decir así, se obtuvieron estos productos. En este caso, la fermentación de la cerveza por guardar contenido de jugo con azúcares, por lo cual las levaduras lo descomponían y producían etanol. Ya, gracias, Anthony. Entonces, el empirismo vemos, ¿no es cierto?, que fue de una forma coincidencial que ellos llegaron a obtener este tipo de productos sin saber inicialmente que estaban involucrados microorganismos en los procesos. Entonces así surgió la tecnología de los bioprocesos. Podemos hablar de estos años, 3000 antes de Cristo, donde se dieron esta producción de productos fermentados. Y como nos dice Anthony, fue una forma, ¿no es cierto?, de conservación de los alimentos. Después ya vemos más adelante dentro de la historia, está relacionado Luis Pasteur con el descubrimiento de los microorganismos, y aquí es donde se habla de que nace la base científica de los procesos biotecnológicos. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, en microbiología, de que Pasteur era considerado uno de los padres de la microbiología porque dio bastantes avances muy importantes y relacionó a los microorganismos con procesos de fermentación. De ahí tenemos que en 1861 el mismo Pasteur describe ya diferentes tipos de fermentación, de producción de acetona, butanol, etanol, con algunas bacterias como Clostridium acetobotulinicum, y aquí es directamente donde se pasa del empirismo a la ciencia. Más adelante vemos que en 1915, ustedes están tomando, ¿no es cierto?, la asignatura de operaciones unitarias. ¿Qué estudian las operaciones unitarias? Cintia. Estudia los procesos con los que se lleva a cabo la producción de alimentos. ¿Ya? ¿Algún ejemplo de operaciones unitarias? Puede ser la destilación. ¿Ya? Gracias, Cintia. Entonces vemos aquí también que los procesos biotecnológicos van a estar de la mano también con las operaciones unitarias, porque una vez que producimos nuestro compuesto de interés, que puede ser por ejemplo el etanol, necesitamos una forma de recuperarla y purificarla, ese etanol, que se genera a partir del metabolismo de los microorganismos. Entonces, ahí que nos hablaba Cintia, la destilación es un proceso, una operación unitaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la purificación del etanol de estos procesos biotecnológicos. Entonces, van a estar de la mano algunas operaciones unitarias para poder lograr la purificación o separación de pequeñas moléculas. Inicialmente se ocupaba también para, ustedes ven aquí, separación de pequeñas moléculas de hidrocarburos a partir de petróleo. Entonces vamos a tener también que
utilizar los conceptos, lo que ustedes van aprendiendo de operaciones unitarias para saber qué operación unitaria es necesaria para separar los compuestos de interés. Y vemos aquí de 1914 a 1918, dentro de la Primera Guerra Mundial, se generaron también formas de obtener estos compuestos explosivos con utilización de células vivas. Entonces se pudo obtener, por ejemplo, acetona por medio de síntesis biológica con microorganismos que podían utilizar compuestos dentro del sustrato. Compuestos pueden ser de tipo carbohidratos para generar acetona como producto final. Y de esa forma, bueno, se ocuparon la acetona para poder generar cordita y otros explosivos dentro de la Primera Guerra Mundial. Tenemos en 1916 obtención de acetona y butanol como por fermentación microbiana. Igualmente esto se realizó, como ustedes ven, en estos 2 años, y aquí nacen los procesos biotecnológicos como hoy los conocemos. Van a ser procesos en los que se tiene que controlar una serie de variables, como ya hemos visto, y se pueden dar ya diferentes tipos de procesos, como vemos aquí, para obtención de escalado de insulina. Como ustedes saben, la insulina va a ser un fármaco, ¿cierto?, producido y que va a ser generado igualmente por bioprocesos. También tenemos más adelante, en 1926, la cristalización de la primera enzima a nivel de escalado, que es la ureasa, que se produce igualmente de forma por bioprocesos. Tenemos obtención de penicilina a nivel industrial por desarrollo de fermentación o bioprocesos. Tenemos ya más adelante, en 1930 a 1950, la obtención de grandes cantidades de macromoléculas. Se pueden estar obteniendo proteínas plasmáticas y también la quimosina. ¿Alguien sabe qué es la quimosina? Eso se encontraba en el estómago de los mamíferos. Ya se encuentra en el estómago, ¿no es cierto?, de los terneros, de los mamíferos, y va a actuar coagulando las proteínas de la leche. Entonces va a ser muy importante dentro del procesamiento de quesos. ¿No me dijo eso? Sí, no sé si alguien tiene el micrófono entendido, ¿quiere decir algo? ¿No? Entonces, bueno, vemos que la quimosina va a ser igualmente una proteína, una enzima, que es producida actualmente en microorganismos. La quimosina inicialmente se extraía solo de los estómagos de los terneros, sin embargo, para la industria quesera va a ser muy deficiente la cantidad de esta enzima que se podría generar por obtención de los estómagos de ternero. Incluso se requeriría el sacrificio de muchos millones de terneros para obtener los quesos. Entonces actualmente se obtiene quimosina recombinante a partir de bacterias que se les puede estar insertando los genes de quimosina, y de esa forma logran obtener suficiente cantidad de esta enzima. Tenemos asimismo en 1950 la producción industrial de etanol como combustible a partir de fermentación de monosacáridos. Entonces se pueden estar ocupando azúcares de diferente tipo, llevándoles a procesos de fermentación alcohólica con levaduras, como ya hemos visto anteriormente, y de esa forma obtenemos etanol. En 1980 se logra la modificación genética de microorganismos para obtención de fuentes inagotables de enzimas, otras macromoléculas que pueden ser igualmente generadas por microorganismos, por técnicas recombinantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la producción de insulina humana recombinante en microorganismos. Y asimismo, como hemos visto, está de la mano el downstream processing, operaciones unitarias que tienen que ver con la obtención, estabilización y purificación de las moléculas generadas dentro de los bioprocesos. Entonces, en procesos biotecnológicos, como ustedes ven, está de la mano de la biología, es decir, de las células vivas que están involucradas en estos bioprocesos, y también de las operaciones unitarias que nos sirvan para poder recuperar estos productos generados. Entonces, en la práctica, muchas técnicas de bioprocesamiento se van a estar usando a nivel industrial,
porque constituyen el único camino práctico para obtener un producto específico. ¿Se pueden imaginar ustedes qué compuestos únicamente se pueden estar generando por vía biológica? ¿No? Como hemos hablado, las enzimas, las proteínas van a ser macromoléculas generadas por organismos vivos. Entonces, no tenemos forma de generar enzimas por procesos químicos sin la intervención de organismos vivos. Entonces, esos van a ser bioprocesos donde a fuerza tiene que estar involucradas células vivas para poder generar ese tipo de moléculas como la quimosina, como las enzimas que están involucradas en diferentes tipos de procesos de generación de alimentos, y también algunas otras enzimas que están involucradas en producción de fármacos, por ejemplo. El etanol, ustedes han de haber visto, ¿no es cierto?, en química orgánica, que igualmente se puede sintetizar por vía química. Entonces se pueden estar obteniendo etanol a partir de hidrocarburos. Entonces va a ser igualmente ciertos tipos de compuestos que se pueden estar generando por rutas químicas, rutas para obtener este tipo de moléculas. Sin embargo, también se puede generar a partir de fermentaciones o el uso de células vivas. Y aquí vemos una lista, ¿no es cierto?, de productos de fermentación según los sectores industriales que tienen mayor interés. Entonces se pueden estar generando compuestos químicos, orgánicos brutos, orgánicos finos, inorgánicos. Podemos ver aquí una serie de productos. Se pueden estar obteniendo el etanol, la acetona, el butanol, ácidos orgánicos de diferentes tipos, el ácido cítrico. Algunos de los chicos hicieron, ¿no es cierto?, una investigación en microbiología agroindustrial hace 2 semestres, no sé si alguno de ustedes está por aquí, que se obtenía el ácido cítrico. ¿En qué microorganismos obteníamos el ácido cítrico? En hongos filamentosos. Entonces se puede estar obteniendo este ácido cítrico, que va a ser un aditivo alimentario utilizado como conservante. Tenemos que se pueden estar generando compuestos químicos orgánicos finos como las enzimas, sustancias de perfumería, también polímeros como los polisacáridos, inorgánicos, que sea para procesos de biodegradación de ciertos compuestos, bioacumulación, lixiviación de metales pesados. Generalmente esto es ocupado para procesos en los que tienen que ver con la descontaminación ambiental. Compuestos fármacos, antibióticos como la penicilina y algunos otros antibióticos que igualmente son generados por medio de bioprocesos, agentes de diagnóstico, inhibidores enzimáticos, esteroides, vacunas. Todos estos son generados por procesos biotecnológicos. En el sector energético tenemos algunos biocombustibles como el etanol, que va a ser considerado también uno de los biocombustibles. El metano, que es un biogás igualmente generado en procesos fermentativos. La biomasa, que va a ser igualmente células que pueden ser convertidas, y también materia orgánica que puede ser luego convertida como combustible. En el sector alimentario, que es el de mayor interés para ustedes, como ustedes pueden ver aquí, se generan productos lácteos, como ya hemos hablado anteriormente, bebidas alcohólicas, también levadura de panificación, levadura y compuestos también que pueden ser los cultivos iniciadores, aditivos alimentarios, antioxidantes, colorantes, saborizantes, estabilizantes, alimentos novedosos, y ahí vemos algunos de los que hemos hablado anteriormente, hongos, como los hongos ostra generados en procesos de fermentación en estado sólido, aminoácidos, vitaminas, almidones, siropes de glucosa ricos en fructosa, modificaciones funcionales de proteínas. En el sector agrícola, alimento animal, y aquí está el single cell protein o proteína unicelular, que es generada y
que van a ser células de microorganismos que pueden ser ocupadas dentro de formulaciones de balanceados de animales, y también por ahí hay una formulación que es de consumo humano. Tenemos vacunas veterinarias, procesos de ensilado y compostaje, pesticidas microbianos, obtención también de microorganismos como Rhizobium, inoculantes bacterianos fijadores de nitrógeno, micorrizas igualmente, inoculantes de micorrizas, cultivos de células, tejidos, propagación vegetativa. Y vemos aquí, estos solo son algunos ejemplos de los productos de fermentación según los sectores industriales que tienen incidencia y que van a ser muy utilizados los procesos biotecnológicos. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Vemos que va a ser muy amplio la variedad de productos derivados de fermentaciones, de células, de microorganismos, de mamíferos, de plantas que se pueden obtener, y todos estos son parte de los bioprocesos que se pueden estar generando. Y aquí tenemos unos nuevos productos de bioprocesos que se pueden generar igualmente. Entonces tenemos algunos metabolitos primarios, como pueden ser el ácido acético, el ácido láctico, el glicerol, la acetona, diferentes tipos de alcoholes y de ácidos orgánicos que se pueden estar generando por bioprocesos. También metabolitos secundarios, que como vemos va a ser, por ejemplo, la penicilina y diferentes tipos de antibióticos como la streptomicina. Y aquí vemos las gibrelinas que van a ser las hormonas de las plantas que les ayudan al crecimiento. Entonces también se pueden estar generando este tipo de compuestos. Tenemos, se pueden generar también enzimas útiles en la industria, enzimas que son extracelulares o liberadas de la célula hacia el exterior, como son las amilasas, pectinasas, proteasas. Bueno, aquí ustedes ya ven 3 nombres de enzimas, ¿cierto? Y generalmente están involucrados dentro de la nomenclatura de las enzimas el compuesto que van a estar utilizando. Entonces, en el caso de las amilasas van a ser almidones que van a degradar este tipo de enzimas, van a generar una hidrólisis de almidón. ¿Y qué son los almidones? ¿De qué están compuestos los almidones? A ver, Diana. Ya vieron, ¿no es cierto? Ustedes química orgánica, no, bueno, más bien bioquímica. Era los almidones, ¿sí me escucha? ¿Qué eran los almidones? Polisacáridos, que ¿Ya? estaba constituido por la amilasa y la pectina, Amilosa y amilopectina. ¿Ya? Gracias. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que los almidones van a ser polisacáridos, van a estar formados por múltiples unidades de azúcares unidas entre sí. Entonces las amilasas lo que hacen es degradar estos enlaces de los almidones, de estos polisacáridos, y liberar cadenas cortas de azúcares, o incluso pueden llegar a liberar azúcares simples. Las pectinasas igualmente van a ser enzimas que van a estar degradando compuestos de pectina, que son parte de las paredes celulares de las células vegetales. Y aquí tenemos las proteasas, que van a hacer referencia a enzimas que degradan proteínas. Entonces se pueden estar generando igualmente enzimas útiles. Vamos a ver en la unidad número 3 justamente la aplicación de enzimas en procesos de producción de alimentos. Entonces ahí se va a estar viendo más a detalle los diferentes tipos de enzimáticos, las bases de las enzimas, aunque me imagino que ustedes vieron también algo de enzimas dentro de bioquímica. Sin embargo, vemos que van a estar asociadas las enzimas a producción de compuestos de interés. También tenemos producción de anticuerpos monoclonales, vacunas, nuevos productos recombinantes como proteínas terapéuticas. Esto va a ser directamente asociado con
con el área farmacológica o la farmacéutica, ¿no es cierto?, de producción de estos compuestos. Y tenemos aquí algunas ventajas y desventajas de producción de compuestos orgánicos por procedimientos biológicos versus procedimientos químicos. Como les dije, ciertas sustancias son imposibles de producir por procesos químicos, sin embargo va a haber otras que van a ser posibles de que se produzca tanto por vía química como por vía biológica. Entonces, algunas de las ventajas que vemos aquí es que, por ejemplo, moléculas complejas como las proteínas, los anticuerpos, no hay forma de producir por procedimientos químicos. Entonces, de otra forma, si no se ocupan células vivas, no se podría lograr obtener ese tipo de compuestos. También tenemos que dentro de las ventajas nos habla que las bioconversiones dan rendimientos mayores. Entonces tenemos que igualmente el porcentaje de rendimiento que se obtiene por bioconversión va a ser mayoritario. También tenemos que se pueden estar utilizando sistemas biológicos que funcionen a temperaturas más bajas, cercanas a pH neutro y también cercanas a temperaturas ambientales. En procesamientos químicos, en algunos de los procesos se requiere subir la temperatura y elevar mucho la temperatura, de tal forma que se requiere, por ejemplo, utilización de combustibles para generar este aumento de temperatura. Con sistemas biológicos se trata de ocupar células que trabajen a temperaturas más cercanas a las ambientales y también pH cercanos al neutro. También se habla de que hay mayor especificidad en la reacción catalítica. Como son células que están involucradas, no va a haber generación de subproductos que puedan llegar a ser contaminantes. Entonces, por ejemplo, en el uso de las enzimas, directamente la enzima actúa sobre el sustrato y genera el producto. No genera algunos otros productos que pueden generar algún efecto tóxico, como en el caso de reacciones químicas. También se habla de que se puede lograr la producción exclusiva de un compuesto isomérico. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, estos compuestos isoméricos en química. ¿Qué son estos compuestos isoméricos? A ver, Eric. Inge, no lo escuché bien. ¿Dijo Eric o Erika? Eric. Ya, de los que no voy teniendo respuesta, chicos, igual les anoto. Queda como participación que no han dado, porque les he dicho. Les pido por lo menos que digan no sé, si no saben, a que no tengan una respuesta. Erika. Jane. Los compuestos isoméricos, ¿me dijo? Sí. Me parece que era que tenían igual fórmula química, pero diferente disposición de los átomos. Ya. Gracias, Erika, ¿no es cierto? Entonces van a tener la misma fórmula química, pero van a estar teniendo una distribución espacial diferente. Entonces, compuestos de este tipo se puede lograr por vías biológicas. En vías químicas va a ser más difícil obtener compuestos isoméricos. Y aquí vemos igualmente que va a haber desventajas dentro de la producción por procedimientos biológicos. Entonces podemos ver que si no se trabaja adecuadamente en los bioreactores o en los contenedores donde se maneje este tipo de bioprocesos, se pueden llegar a contaminar. Entonces se puede estar dando una contaminación por otros microorganismos que van a estar compitiendo con las células que se encuentran ahí dentro del bioproceso. Eso se tiene que manejar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, se tiene que manejar condiciones asépticas. También el medio de cultivo que se vaya a estar ocupando se tiene que, por ejemplo, llevar a procesos de autoclavado, donde se lleguen a temperaturas altas, como 121 grados centígrados, y presiones muy altas en las que se destruye todo tipo de células y también de estructuras de resistencia que pudieran estar presentes.
Entonces se tiene que manejar bien estos procesos, que no haya contaminación, que se esterilice el medio de cultivo. También tenemos que el producto deseado generalmente se presenta como mezcla. Es por eso que necesitamos de las operaciones unitarias para separar los compuestos de interés de toda la mezcla de otros del medio de cultivo y de la mezcla también con las células que van a estar presentes. En algunos casos se habla que los procedimientos de separación incluso llegan a ser el 70% del costo de todo el bioproceso. Entonces, por eso también se busca utilizar la menor cantidad de operaciones unitarias, menor cantidad de procesamientos para separar el producto final. Entonces hay algunos procesos de separación que van a requerir un alto gasto en todo el bioproceso. Es por eso que se tiene también que manejar adecuadamente las operaciones unitarias de separación. También vamos a ver que se necesita proporcionar, manejar y eliminar grandes volúmenes de agua. Entonces se van a estar manejando medios de cultivo líquidos. Entonces estos medios de cultivo van a tener presencia de altas cantidades de agua. En su mayoría van a ser medios de cultivo líquidos, donde se van a estar trabajando estos bioprocesos. También tenemos fermentaciones en estado sólido que se pueden dar, sin embargo, como les digo, la mayor parte de bioprocesos van a ser utilizando medios líquidos. También algunos bioprocesos pueden llegar a ser extremadamente lentos cuando se comparan con procesos químicos convencionales. Entonces, estos pueden llegar a ser algunas de las desventajas y ventajas que podemos encontrar dentro de la producción de distintos tipos de compuestos por medios biológicos versus medios químicos. Y aquí vemos también que estos bioprocesos van a ir justamente de la mano de los objetivos del desarrollo sostenible que ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad o sostenibilidad y también la bioeconomía. No sé si alguien sabe algo de los objetivos del desarrollo sostenible que se han planteado, qué es la sostenibilidad, algo de esto. ¿No? La sostenibilidad se va a referir a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de generaciones futuras, de tal forma que se garantice el equilibrio entre el crecimiento económico, también el cuidado que se tenga del medio ambiente y también el bienestar social. Entonces van a haber tres áreas dentro de la sostenibilidad, que va a ser el área social, el área ambiental y también lo que tiene que ver con la parte económica. Entonces debe haber un equilibrio dentro de esos tres ámbitos, de tal forma que se genere la sostenibilidad. Y tenemos que se han planteado, ¿no es cierto?, para 2030 que se mantengan estos objetivos del desarrollo sostenible. Y dentro de eso tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que la mayor parte de empresas, entidades que están comprometidas con la sostenibilidad van a estar manteniéndolos y tratando también de implantarlos dentro de cada una de sus actividades. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre del 2015 justamente esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, de esa forma se busca también con la biotecnología y los bioprocesos lograr la sustentabilidad y la bioeconomía. Dentro de la bioeconomía igualmente se habla, ¿no es cierto?, de un uso consciente de los recursos, de la utilización incluso de compuestos que sean generados como productos de otras industrias y que de esa forma se llegue a una economía circular, o que se puede estar aprovechando de esa forma estos recursos que hay. Y de la mano para generar este tipo de bioprocesos debe estar, como ustedes ven, la academia, es decir, las entidades educativas, también lo que tiene que ver con compañías, entidades gubernamentales que estén involucradas dentro de todo este quehacer del desenvolvimiento de los bioprocesos y de la biotecnología. Y también tenemos áreas de aplicación de los bioprocesos que ustedes pueden
ver que es muy diversa en salud, en alimentación, en generación de energía, en agricultura, en el sector industrial para generación de compuestos igualmente de interés en la industria, distintos tipos de compuestos orgánicos que se pueden estar generando, y de esa forma es lo que contribuye a la biotecnología dentro del desarrollo sostenible, de tal forma que se logren, ¿no es cierto?, estos objetivos del desarrollo sostenible. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No? Y aquí tenemos un esquema muy básico de lo que tiene que ver con un proceso biotecnológico. Como hemos hablado, siempre va a estar con cualquier aplicación de la biotecnología de la mano un agente biológico que va a estar inmiscuido dentro de un proceso biotecnológico, cualquier aplicación de la biotecnología. Entonces, en este caso, habíamos hablado que los agentes biológicos, ¿qué tipo de organismos pueden ser? A ver, no sé si alguien de ustedes quisiera indicar qué tipo de microorganismos o organismos en general podemos ocupar para estos bioprocesos que ya hemos hablado hace un ratito. Tatiana. Cindy. Sebastián. Ingeniero, no lo escuché si Ser vivo. O sea, por ejemplo, como lo estaba hablando, las enzimas útiles en la industria. Y esos serían compuestos generados por organismos vivos, ¿no es cierto? ¿Y qué células pueden ser agentes biológicos dentro de un proceso biotecnológico? Las bacterias, las levaduras y los hongos. Gracias, Jocelyn. Solo bacterias, levaduras y hongos. Les hablaba de células de plantas, de animales, también partes, ¿no es cierto?, de estas células, pueden ser orgánulos que se pueden estar ocupando como agentes biológicos. Entonces va a ser muy diverso el tipo de agentes biológicos que se pueden estar ocupando. Ya no solo lo que hemos visto en microbiología agroindustrial, el uso de microorganismos, sino que también podemos usar macroorganismos, partes de estos micro o macroorganismos. También podemos ocupar células diversas como células de algas, protozoarios. Bueno, va a ser más importante dentro de esto también la utilización de microorganismos, va a ser parte de los procesos. Sin embargo, también podemos ocupar otro tipo celular. Y tenemos aquí, como ustedes pueden ver, está involucrado un material o sustrato. ¿Qué será este material o sustrato? Kevin. Robert. O sea, el sustrato podría ser, digamos, yo me acuerdo que en microbiología general vimos, por ejemplo, que para una levadura se necesitaba, por ejemplo, el sustrato de huevo o también de leche o también un agar específico dependiendo del organismo que estemos, o también puede ser, digamos, sangre, o no es lo que me acuerdo. Ya, gracias, Robert. Entonces va a ser, ¿no es cierto?, el medio nutritivo donde van a estar macro, micronutrientes para que se pueda desarrollar estas células que vamos a estar ocupando, ¿no es cierto? Entonces, justamente el material o sustrato puede ser igualmente muy diverso. Puede ser bagazo de caña de azúcar, puede ser también melaza, puede ser aquí suero lácteo, diferentes tipos de materiales o sustratos que se van a estar ocupando como medios nutritivos para que puedan crecer estos agentes biológicos que están directamente involucrados en estos procesos biotecnológicos. Si no le damos un material, un sustrato, los nutrientes que necesitan estas células, ¿qué esperaríamos?
Isabel. Que no crezca nuestras células. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, como son células vivas, van a necesitar indiscutiblemente de materiales, sustratos, nutrientes para alimentarse, para poder generar mayor cantidad de células y también como parte de su metabolismo el producto que nosotros queramos y que se produzca dentro de este bioproceso. Y este producto, como ustedes ven, tiene que ser útil para el hombre. Y lo que se busca dentro de estos procesos biotecnológicos es que igualmente estos procesos que se vayan a estar dando sean económicamente viables. ¿Qué significa esto de económicamente viables? ¿Qué se imaginan? Franklin. Por favor, si me puede repetir la pregunta. Justo se me trabó. Sí, le estaba preguntando qué significará esto de económicamente viables. Que puedan ser sostenibles, por ejemplo, como material renovable que se pueda volver a utilizar. Ya, deben que sean rentables, gracias Franklin, que sean rentables económicamente hablando, entonces que se genere rédito económico, sino no que nos genere una pérdida, sino que como parte de los procesos biotecnológicos se puede estar generando justamente un rédito económico. Entonces de eso hablamos como un esquema muy simple de un proceso biotecnológico. Y aquí vemos igualmente las diferentes etapas que tienen que ver con un proceso biotecnológico. Entonces, si le ampliamos un poco más, va a estar presente un material o sustrato, ¿no es cierto?, que habíamos hablado, que va a ser el medio de cultivo que vamos a estar formulando nosotros, dándole las condiciones adecuadas para, en cuanto a nutrientes, macro, micronutrientes, que necesite la célula para poder crecer. A su vez, les había dicho, ¿no es cierto?, que en estos procesos biotecnológicos se tiene que manejar condiciones de esterilidad y también asepsia para poder lograr un proceso sin contaminación. Entonces, lo que se hace es esterilizar el medio de cultivo, el sustrato que se ocupa, y esta esterilización se hace, por ejemplo, por vapor o también si son procesos más pequeños, utilizando autoclaves donde se logra una temperatura alta y una presión asimismo elevada y se logra destruir todo tipo de células que puedan estar presentes dentro del medio de cultivo. También va a haber dentro de la tercera etapa, como ustedes ven, la preparación del inóculo. El inóculo hace referencia a las células que se van a estar introduciendo dentro del proceso. Entonces aquí el inóculo directamente son la parte bio, las células de diferentes tipos de macro microorganismos que se pueden estar ocupando para el bioproceso. Y asimismo vemos que dentro de la cuarta etapa se va a dar una filtración de gas. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, hay organismos que son aerobios, algunos que son microaerobios y otros que son anaerobios. La mayor parte de los que se ocupa dentro de los bioprocesos van a ser de tipo aerobios o también anaerobios facultativos. Entonces, para eso va a ser necesario, por ejemplo, introducir oxígeno, introducir gas, de tal forma que aquí se mantengan condiciones aerobias dentro de este contenedor, que va a ser el fermentador o también conocido como bioreactor. Se va a dar el proceso que es conocido como fermentación, donde se logra aquí como parte los procesos metabólicos que vayan a tener las células. Va a haber un crecimiento de la población celular y generación de los metabolitos primarios, secundarios, que vayan a ser de interés. Y después tenemos la sexta etapa, que está involucrada en la recuperación del producto. Directamente con recuperación del producto hablamos de todas las operaciones unitarias que se requieren para generar ya un producto purificado. Entonces va a depender exclusivamente de cada tipo de bioproceso
estos diferentes tipos de operaciones unitarias involucradas en la recuperación del producto. Asimismo, las condiciones que se manejen dentro del fermentador o de este contenedor donde se va a realizar el proceso de fermentación va a depender del tipo de célula con el que estemos trabajando. Entonces es importante eso mencionar, que no se va a trabajar siempre, por ejemplo, a una temperatura X, sino que se va a estar siempre buscando la temperatura óptima de ese tipo de células y dándoles las condiciones adecuadas a nivel de los fermentadores. Estas pueden ser igualmente, como ustedes ven, las 6 etapas que van a ser igualmente resumidas de un bioproceso, donde tenemos la filtración del gas, va a estar también lo que tiene que ver con la esterilización del medio de cultivo, la preparación del inóculo, fermentación y la separación de los productos. Entonces, tenemos aquí igualmente otro ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que son las etapas de los bioprocesos, donde se parte de un material que va a servir de sustrato. A este sustrato se le va a hacer un pretratamiento, donde se puede hacer diferentes tipos de operaciones, como se puede estar hidrolizando alguna sustancia que va a ingresar dentro de este medio de cultivo, la formulación del medio de cultivo, esterilización. También se puede dar un proceso de cernido o filtrado, de tal forma que se eliminen algún tipo de partículas grandes del medio de cultivo. De ahí tenemos que este medio de cultivo entra directamente en la bioreacción, donde van a estar involucradas las células vivas. Y aquí en esta bioreacción, como vemos, puede darse producción de biomasa, biosíntesis de diferentes metabolitos. Se puede estar también de biocatálisis, como se conoce a los procesos donde se ocupan enzimas inmovilizadas, y también biotransformaciones que se puedan estar generando de algún tipo de sustrato. Una vez que aquí hace de la bioreacción, pasa el tiempo necesario que se requiera para que se generen estos compuestos, vamos a tener los procesos de downstream processing, que tienen que ver con la separación de los compuestos de interés. Y estos procesos de operaciones unitarias involucradas, como ustedes ven, van a ser muy diversas. Puede ser centrifugación, sedimentación, floculación, ruptura de las células, extracción, ultrafiltración, precipitación, cristalización, cromatografía, evaporación, secado y empacado. Entonces pueden ser muy diversas las operaciones que tienen que ver con la separación del compuesto de interés y ya generación de producto, el final, que es el que nos interesa. Entonces, igualmente tenemos que los productos que sean de interés van a tener diferentes tipos de forma física, líquidos, lodos, polvos, cristales, que se pueden estar generando como parte final de los productos generados por bioprocesos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? El diseño de los bioprocesos va a requerir igualmente considerar con mucho cuidado las diferentes especificaciones, propiedades físicas y químicas que tengan los materiales y las células vivas que se van a estar ocupando. También se tiene que manejar con cuidado, como les he dicho, temperatura, pH. También aquí, esto ustedes pueden ver aquí, va a ser los instrumentos que van a servir para la agitación y mantener homogéneas las condiciones dentro del fermentador. Entonces aquí va a estar conformado por un rotor y palancas que van a mantener aquí el ambiente dentro del fermentador homogéneo. Igualmente, no puede tener una velocidad de agitación sumamente alta, porque células que son débiles, que no tienen paredes celulares, pueden aquí tener alta fuerza cizalla, que va a generar que las células se rompan. Y no nos interesan células muertas o células rotas dentro de estos procesos, sino células que se mantengan viables, células que estén íntegras y que puedan realizar la generación del producto de interés. Asimismo, como tener
el ambiente lo más estéril posible, de tal forma que esté presente solo la célula de interés, que no estén compitiendo por el sustrato ningún otro tipo de microorganismos o de células que puedan llegar a estar presentes. Y aquí tenemos que el bioprocesamiento va a tener múltiples formas, va a ser catalizado por enzimas que están presentes dentro de las células, o también se pueden estar ocupando enzimas directamente aisladas que puedan llegar a ser parte de estos bioprocesos. Se van a dar reacciones bioquímicas al interior de las células y se van a estar convirtiendo los sustratos que ingresan dentro del bioproceso en productos. Y eso va a ser por medio de la acción de los microorganismos, de los macroorganismos que pueden estar siendo parte de estos bioprocesos. Van a realizar como parte normal de su metabolismo reacciones bioquímicas a nivel intracelular y dando la formación de biomasa, mayor número de células, metabolitos, algunos tipos de ácidos orgánicos o diferentes compuestos que se puedan estar generando, o macromoléculas extracelulares que igualmente puedan generarse como parte de estos procesos biotecnológicos. Entonces, es importante, como les dije, que se mantengan el ambiente dentro de estos contenedores que van a ser los bioreactores, que tienen que ver con el proceso del bioprocesamiento, se tengan condiciones adecuadas. Y aquí tenemos la parte viva, que como ya les he hablado antes, va a constituir células de diferente naturaleza. Aquí podemos ver que pueden ser microorganismos igualmente de diferente tipo, levaduras, hongos filamentosos, bacterias, se pueden estar ocupando también algas dentro de estos procesos, células animales que generalmente están utilizadas después de los microorganismos. Si, por ejemplo, dentro de un bioproceso no se logra obtener el producto de interés adecuado con microorganismos, se puede estar ya pasando a macroorganismos. Hemos visto, ¿no es cierto?, algunas de las ventajas que tiene la producción de compuestos con microorganismos. ¿Cuáles eran esas ventajas? Justin. Por ejemplo, puede ser mejorar las condiciones organolépticas del producto, el sabor, textura, así. ¿Ya? ¿Qué más? Nos da un mayor control sobre el producto también, sobre la cantidad de microorganismos que tenemos y nos ayuda, por ejemplo, para una mejor fermentación. Ya, gracias Justin. Bueno, sí, también hablábamos, ¿no es cierto?, que los microorganismos se reproducen a tasas sumamente altas comparadas con células animales o vegetales. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de minutos podemos tener una duplicación de una población bacteriana, por ejemplo. Entonces, se reproducen a altas tasas, también requieren menor espacio, ¿no es cierto? Estos contenedores van a ser más pequeños para contener microorganismos que si se trabajara con células animales o vegetales, o si se trata ya con organismos vegetales y animales, vemos que necesitan hectáreas de terreno o mayores extensiones de terreno para que ahí se generen o se puedan realizar cultivos de diferentes tipos de plantas, o mantener animales va a ser igualmente mucho más costoso que mantener células de microorganismos. Se puede dar incluso a los microorganismos un ambiente más controlado. Entonces aquí podemos manejar ambientes cerrados que tengan controladas temperatura, pH, cantidad también de sustratos, actividad del agua. Entonces va a ser mucho más fácil y va a ser preferible utilizar microorganismos que otros tipos celulares o organismos completos. Sin embargo, hay ciertas sustancias que no pueden ser producidas en microorganismos, por ejemplo proteínas que no tienen un correcto plegamiento dentro de los microorganismos. Entonces ahí se ocupan células animales, células vegetales, por ejemplo, como vemos aquí, células animales para producción de vacunas, anticuerpos, proteínas recombinantes,
que no son obtenidas adecuadamente en microorganismos. Células vegetales también se pueden estar obteniendo productos secundarios, sabores artificiales, perfumes, medicamentos que se pueden lograr en células vegetales. También tenemos que se pueden estar usando extractos de células animales y vegetales, organismos completos, igualmente vegetales o animales, y se pueden estar ocupando gran variedad de células. Se va a hacer uso del metabolismo que poseen en particular este tipo de células y se emplean para producción de compuestos químicos, alimentos, medicamentos. Entonces se tiene que hacer una selección bastante rigurosa igualmente de el tipo celular que se va a estar ocupando como parte de estos bioprocesos. Entonces aquí vemos que el agente biológico directamente va a ser la parte viva, es decir, microorganismos, plantas, animales o células, tejidos que se pueden estar ocupando, y van a ser considerados a los microorganismos, como ya hemos visto, como los principales tipos de células ocupadas, porque son considerados factorías microscópicas o biofactorías o biofábricas, y hace referencia a la capacidad metabólica que tienen los microorganismos para convertir sustratos en productos. Entonces podemos ocupar, como vemos aquí, bacterias, levaduras, algas, células de mamíferos. Entonces es posible encontrar también cefarios, bancos o colecciones de cultivos especializados de microorganismos, también que tengan genética estable. También se pueden estar ocupando cepas industriales, cultivos iniciadores como ya hemos visto, y también cepas de algas, diferentes tipos de algas, células de mamíferos que pueden ser ocupadas para producción de compuestos de interés. Y aquí vemos algunas características que deben cumplir los organismos, tanto macro como microorganismos, que pueden ser utilizados dentro de estos bioprocesos. Aquí vemos algunas de estas características, como producir la sustancia de interés. Entonces deben ser capaces de generar suficiente cantidad de producto de interés en cantidades suficientes, adecuadas, que lleguen a hacerle al proceso, como hemos visto, ¿no es cierto?, económicamente rentable. También deben ser genéticamente estables, es decir, que no se estén dando mutaciones a nivel del material genético en velocidades altas, o que en poco tiempo se generen muchas mutaciones, porque eso podría generar que se pierdan las características de este tipo de microorganismos. Y para mantener la genética estable, lo que nos sirve es las técnicas de conservación a largo plazo, ¿no es cierto?, que hemos visto. Entonces se pueden estar guardando siempre ciertos grupos de células en nitrógeno líquido o liofilizadas, de tal forma que mantengamos siempre una cantidad de células que sean conservadas para posteriores usos. También vemos aquí que deben poder crecer en medios líquidos y no costosos. Entonces aquí ya vemos una variación, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto en microbiología general, donde con ustedes hablamos, ¿no es cierto?, sobre medios de cultivo que se ocupan en laboratorio. Generalmente eran medios con presencia de agar, entonces por eso teníamos que eran medios sólidos, y también se manejaban cantidades más pequeñitas de medio de cultivo, por placa Petri 15 mililitros, entonces va a ser cantidades más pequeñas. Sin embargo, en aplicaciones de bioprocesos ya se manejan volúmenes más grandes, entonces se ocupan medios de cultivo líquido, y como ustedes ven, una de las condiciones es que sean no costosos. Entonces se buscan aquí algunas formulaciones de medios de cultivo en los que sean, por ejemplo, derivados de alguna otra industria, como el lactosuero. Es muy ocupado dentro de los procesos biotecnológicos porque es un desecho, ¿no es cierto?, generado de la agroindustria. Sin embargo, tiene suficiente cantidad de proteínas, también tiene presencia de lactosa, de otros carbohidratos. Entonces es un medio no costoso donde se puede poner a crecer células vivas. Sin embargo, va a ser necesario que estas células tengan la capacidad de degradar la lactosa presente en este lactosuero. Y así podemos ocupar también melaza, por ejemplo,
como parte de la formulación de un medio líquido no costoso. También vemos que debe ser capaz de no generar toxicidad al ser humano, de ocasionar daños en cultivos y ganado. También es parte de los organismos que deben cumplir estas características de no toxicidad. También se busca que sean fáciles de retirar las células al final del procesamiento. Entonces, por ejemplo, si las células de las levaduras o de los hongos filamentosos son capaces de flocular o de generar agregados, van a ser más fáciles de separar de todo el medio de cultivo donde estén desarrollándose. Entonces se busca ese tipo de células también que tengan la ventaja de poder separarse de una forma simple de todo el medio de cultivo donde se estén desarrollando y del producto que se ha generado. También aquí vemos que debe ser posible, aquí está una falla, es la O, ser posible de alteración genética. Entonces hay ciertos microorganismos y también macroorganismos que se les ha hecho alteraciones o modificaciones en el ADN de tal forma que se les hace producir un compuesto de interés que naturalmente no lo produce. Entonces, células de microorganismos bastante conocidos como Saccharomyces, E. coli, diferentes tipos bacterianos pueden ser y van a tener mayor información y se va a lograr más fácilmente realizar procesos de alteración genética. Y aquí tenemos que, aquí nos habla, ¿no es cierto?, que para que el cultivo de un microorganismo sea económico, debe ser capaz de multiplicarse activamente, sintetizando muchos productos a partir de materia prima económica. Asimismo, no solo hablamos de microorganismos, sino de diferentes tipos de células en las que podamos darles el medio de cultivo, el sustrato, de una forma económica, que no genere altos costos, solo la utilización de estos sustratos. Y habíamos hablado, ¿no es cierto?, que lo que se quiere es generar un producto. Estos productos van a ser muy diversos. Hablando, ¿no es cierto?, habíamos visto que pueden ser fármacos, pueden ser también parte de la cadena alimentaria, aditivos alimentarios que se pueden estar generando. Entonces pueden ser muy diversos igualmente los productos. Ustedes ya están trabajando igualmente con su grupo de trabajo en algún tema específico, donde ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que son diferentes productos que se pueden estar generando. Los productos pueden ser células, pueden ser ácidos orgánicos que se van a estar generando, metabolitos de interés, que van a ser resultado del proceso biotecnológico. Asimismo, debe cumplir con características como que debe ser útil para el hombre. Entonces deben ser fáciles de producir en sustratos de bajo costo y que sean estos productos útiles para el hombre. Entonces se habla de que se debe cubrir una necesidad y también deben ser factibles de producir. Entonces igualmente tenemos que ver que la generación del producto, la separación del producto sea de una forma económica, de tal forma que dé rédito económico. Y aquí tenemos algunos ejemplos de productos igualmente que forman parte de la agroindustria, que ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, producción por medio de fermentación alcohólica de cerveza, etanol. También se puede estar produciendo etanol anhidro, un etanol concentrado que va a servir como biocombustible. Entonces este biocombustible ya se le puede estar utilizando, como ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, para algunos vehículos en los que se tiene adición de este biocombustible de tipo etanol. O también tenemos en la gasolina Ecopaís, que se expende en la costa, creo que solo en Guayaquil, no sé en qué sitios más, se va a estar teniendo también la gasolina Ecopaís con un porcentaje de adición de etanol. Vinos, también hemos visto los vinos que se pueden estar igualmente generando por fermentación alcohólica, biomasa como células de microorganismos, se puede estar generando, como ustedes sabrán, la levadura de panificación que es comprada para poder realizar procesos de panificación, se genera por bioprocesos.
Tenemos también los cultivos iniciadores que vimos anteriormente, van a ser igualmente producidos por bioprocesos, se van a estar generando microorganismos probióticos que van a estar siendo también suministrados dentro del medio de cultivo, estas sustancias prebióticas para lograr el crecimiento mayoritario de estos probióticos. También se pueden estar ocupando dentro de lo que son tratamientos de aguas residuales, estas aplicaciones que tienen que ver con el área ambiental. También tenemos esto, que es parte de algunos ejemplos de bioproductos generados con bioprocesos. No sé si tienen preguntas, chicos, hasta aquí. No hay preguntas. Bien. Entonces, bueno, por hoy nos quedamos hasta aquí. En la siguiente clase vamos a estar hablando igualmente de los sustratos y también de algunos de los fermentadores que se ocupan. Entonces va a ser un tanto amplio este tema que vamos a estar cubriendo hasta la semana número 8, justamente esta temática de bioprocesos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, chicos, nos quedaríamos hasta ahí. Que tengan una buena tarde, chicos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, chicos.